Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver un nuevo módulo al que he denominado módulo IJLAS. Vimos el módulo JU por su consonancia con el valor 11,66. JU significa Él, es un apelativo de Dios, JU, y sería Él es Dios, Él es Alá. Muy bien. Este se llama módulo IJLAS, dado que el cuadrado que le contiene mide 13,66, que ya lo hemos visto, lo vimos en el capítulo anterior también y lo hemos visto en muchos otros capítulos. 13,66 es un símbolo numérico que traducido en palabras árabes significa Alá es uno, Allahu Ahad. Y es el primer ayat de la sura Al-Ikhlas. El primer ayat dice, Hu Allahu Ahad. Bien, aquí podemos ver que está el módulo Hu, sobrepuesto está el módulo IJLAS, para apreciar la diferencia en su extensión. Ya es un módulo que comienza a crecer, a desarrollarse hacia afuera, tiene más desarrollo. Y este módulo es muy abundante en el arte simétrico musulmán, en lo que ha sobrevivido de él. Lo van a encontrar en todas partes, ¿sí? Está en todos lados. Y siempre está con la misma proporción. A veces tiene más puntas. En vez de tener, en este caso, como simetría de 8, tiene de 6, o de 10, de 12, de 16, de 18. Luego veremos cómo se hacen tales transformaciones, porque esos módulos que parecen distintos a este son módulos también transformados. El eje a través del cual todas las transformaciones posibles de un módulo tienen lugar es manteniendo como constante el diámetro interno, que es 4,8284, que corresponde al diámetro mayor de la estrella de 8 que tiene por lado 1. De tal modo que el área de esa estrella mide 13,66, Allahu Ahad. ¿Sí? En este caso, la estrella de 8, el nivel 0, mide 13,66 de área, y el lado que contiene, el lado del cuadrado que contiene esta nura, a este módulo, también mide 13,66. Ahora, ¿es azarosa la elección de este módulo? ¿Guarda alguna relación con el módulo anterior? Sí, la tiene. La tiene y está completamente justificada. Aunque el módulo IJLAS es un módulo en sí mismo, es una entidad independiente, es generado por materiales, por proporciones del módulo JU. Bien, vamos a comenzar entonces con el módulo JU. Ustedes vean que yo no estoy usando ni regla, ni compás, ni parto de un cuadrado desde los lados construyendo hacia adentro. Yo no hago nada de eso. No voy desde lo múltiple, sino que voy de la unidad hacia lo múltiple, en una irradiación, hacia el exterior. Es la manifestación del punto. Bien, aquí tenemos las proporciones básicas. La estrella tiene lado 1, el contorno tiene lado 11,66, y lo que vamos a dibujar es
el octógono que contiene a la estrella, a toda la estrella, a toda la nura, a todo el módulo. Obviamente es un contorno regular, es un octógono regular, y sobre ese octógono vamos a crear otro, de tal modo que el punto medio del lado del nuevo octógono haga contacto con el vértice del octógono interior, es decir, va a ser un octógono más grande y girado, ¿sí?, 22,5 grados. Entonces, al girarlo y al encajar, como yo decía, el vértice con el punto medio del octógono mayor, del lado del octógono mayor, obtenemos este octógono. ¿Y qué medida tiene este octógono? 13,66. Con exactitud es 13,657, pero obviamente redondeamos a 13,66. Bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Bueno, vamos a usar lo mismo que empleamos para crear el módulo D. Esa rejilla que creamos la trasladamos aquí y proyectamos las líneas de tal modo que nos queda el pétalo hexagonal semi-irregular. Y lo replicamos. Ahora, a continuación, una y otra vez, a lo largo de todo el contorno, y así nos queda el módulo IGLAS. Y como pueden apreciar, este módulo es totalmente cotidiano y presente en todos los diseños islámicos. Gracias por venir y los espero en el próximo capítulo.